Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al nuevo programa de Cómo vivir en la Divina Voluntad. Soy el padre Mario Ávila. Me acompaña la hermana Beatrice. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios. Y de nuevo con la esperanza y el anhelo de seguir compartiendo los escritos del libro del cielo. Amén. Eso. Bien. Entonces, comencemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Celestial, en tu voluntad divina, te amamos, te glorificamos, te damos gracias por tu divina voluntad, por tu presencia. Y pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, con la intención de la Santísima Virgen María de Fátima, invocamos tu Espíritu Santo para que Él derrame en nosotros este don de vivir en tu divina voluntad, que podamos comprender y recibir este don tan grande. Te lo pedimos orando. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el espíritu de tu amor, envía tu Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, San Aníbal y Padre Pío. Rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, del último programa quedamos estamos aquí en el volumen 1, quedamos en el punto 128 de la página 39, el primera volumen 1, página 39 si tienen la edición traducida por el doctor Tomasino. Vamos a Sí. 128, ¿verdad? Sí. Ahí sí. Sí, adelante, hermana. De aquí me vino una guerra, pero había de leer un poquito antes, ¿no? Sí. Habíamos... Dice, mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares que también sufrían al verme en aquel estado trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña y sucedió que también él me hizo salir de ese estado. Y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. Esa es la parte de que nos quedamos anteriormente, la semana pasada, y continúa en el 128. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes, quien decía que era fingimiento, quien que necesitaba los palos, otros que quería pasar por santa, quien agregaba que estaba endemoniada y muchas otras cosas más que decirlas todas sería hacer demasiada larga la historia.
Con estas ideas en sus mentes, cuando, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a algún sacerdote, no querían venir diciendo todas aquellas cosas y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. Cuántas lágrimas ha derramado por mí. Ahí, Señor, recompénsala tú, oh mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces. Solo tú sabes todo. Sí. Entonces, sí, no, aquí nos comparte Luisa como lo difícil que fue esto con los sacerdotes. Los sacerdotes no le creían a Luisa. Y entonces ella sintió realmente una guerra, que la acusaban de que estaba fingiendo, porque veía que se quería creer santa, que estaba endemoniada, tantas cosas, por no comprender, ¿no? No comprender realmente la obra de Dios, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado de eso, que no nos pase a nosotros también en estos tiempos, tanto a nosotros sacerdotes como a los fieles, de que para eso es muy importante siempre pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ver lo que sucede con los ojos de Él, ¿sí? Con los ojos de la divina voluntad, de la fe. Entonces, y por eso, porque estos sacerdotes no comprendían realmente lo que pasaba con Luisa, o no tenían esa visión de fe, es que no querían ir a ayudarle. Em, y bueno, y cuenta Luisa cómo su pobre mamá tanto lloraba, sufría al ver esta situación, ¿cierto? Sí, hermana. Cuando ella dice que venía la guerra de parte de los sacerdotes, no quiere decir que la guerra se la armaban los sacerdotes, sino en sí ella lo que quiere decir, las opiniones que ellos tenían acerca de ella son las que realmente la hacían sufrir. Pero no quiere decir que nosotros vayamos a estar en casa pensando que los sacerdotes, en lugar de ayudarnos, nos causan guerra. Y más adelante vamos a ver a qué ella, por qué se referiría a esta guerra en las opiniones que ellos daban acerca de su estado en que ella se encontraba. Y dice en el 128, ¿quién puede decir, 129. 129, quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho que para liberarme de ese estado de sufrimientos se necesitaba al sacerdote? ¿Cuántas veces he pedido, derramado lágrimas amarguísimas que me libere de estos? Muchas veces hice positivas resistencias al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas y le decía, Señor, prométeme que tú mismo me liberarás. Y entonces entonces acepto todo. De otra manera, no quiero aceptar. Y resistía el primer día, el segundo y el tercero. Pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza, Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero y ese tercero no quiere prestarse? Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir y yo inmediatamente aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar, pero ahora no sé, necesita otra mano.
te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos. Sí. Eh, entonces vemos como para Luisa era muy amargo el que hubiera un tercero en ese sufrir, porque antes era eso sufrir entre el Señor y ella, sí, pero en este momento es cuando ella ve que eh, tiene que estar de por medio el sacerdote. Eh, ¿Y por qué será que Luisa tal vez le causaba tanta como sufrimiento que también hubiera un intermediario como el sacerdote? Creo que es porque Luisa quería que toda esa comunicación mística con el Señor y esos sufrimientos que ella tenía, y visiones también, ella quería guardarlo en secreto entre Dios y ella. No quería que otros se enteraran de eso, ¿no? Sentía como mucha vergüenza, no se sentía digna de todas estas gracias. Entonces, eso es el motivo que Luisa no quería que un sacerdote tuviera que estar entre medio, participando de eso. Pero en el plan del Señor, en su divinidad, sí quería que hubiera un sacerdote. Em, Como le va a decir, creo que un poquito más adelante, em, que vamos a ver. Sí, hermana, ¿quieres comentar? Sí, me, me daba cuenta que cuando Lisa dice que se resistía, cuando el Señor le pidió que fuera víctima, se resistía una vez, dos veces y tres veces. Y me daba cuenta que esa parte también nosotros, la resistencia que nosotros le ponemos a Dios. Y esa resistencia que le ponemos a Dios, como Luisa, cuando él le pedía eso, nosotros se la ponemos continuamente, hermano y hermana que me escuchas. ¿Y cuál es esa resistencia? El no aceptarle, el no aceptar realmente lo que Él nos pide o también su voluntad divina en nuestras vidas. Con el insistir del Señor a Luisa cuando le está insistiendo que quiere que sea ella víctima, es que la insistencia del Señor la va obligando a someterse y aceptar. Y así también a nosotros, cuando el Señor continuamente nos insiste y nos insiste, nos vemos realmente obligados a someternos a esa voluntad. Y muchas veces estamos sometidos por voluntad humana o por voluntad divina. Es mejor que estemos sometidos por amor al Señor. La sometición que sea por amor como Luisa. Porque a pesar de todos estos sufrimientos que empezó a padecer y las críticas de aún quien esperaba lo mejor, también a ella la fueron ayudando. Y vamos a continuar. ¿Qué más dice adelante, verdad, Padre? Sí, eso. Em, en punto 130. 130. A veces fingía no escucharle. No escucharme. No, pero falta un pedacito ahí, ¿no? Porque sabía que tú mismo me habías de liberar, pero ahora no sé, necesita otra mano. Te ruego liberarme, pues así estaremos ambos más contentos. A veces fingía no escucharme y no me decía nada. Otras veces me decía, no temas, yo soy quien da las tinieblas y da la luz. Vendrá el tiempo de la luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes. Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaba a pruebas durísimas. Llegaban a dejarme en ese estado de sufrimientos. Esto es petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua. Hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pensaba en ese estado.
Y luego cuando venían, no tenía ni siquiera el bien de oír. Ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Oh Dios, qué pena. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí, cómo, cómo esa virtud de la obediencia que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí. ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien mi alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta resistirme cuando Él quería que aceptara los sufrimientos. Sí, entonces se ve como el Señor le dice, em, es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes, ¿sí? O sea, el Señor ha elegido cuando fundó su iglesia que los sacerdotes fueran sus instrumentos, ¿cierto? Especialmente para guiar a las almas, para los sacramentos, y así también lo ha querido con Luisa. Entonces, eh, eso le explica el Señor a Luisa. Eh, y entonces le pide ese sacrificio, que sacrifique ese deseo de tal vez de que las cosas fueran solo como secretas entre ella y el Señor, que comprenda que está en el plan de su voluntad, de que hay un sacerdote intermediario, un sacerdote que viene a orar por Luisa, que le ayuda a poder despertar, salir de ese estado como de estar como dormida, petrificada. Em, Sí, y ella sí y experimentaba así, Luisa, muchas veces como un rechazo de sacerdotes que no la comprendían o que creían que estaba siendo caprichosa o desobediente, dice el Señor. Eh, y sí, dice en un momento, dice, muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta resentirme cuando Él quería que aceptara los sufrimientos. Yo resistía cuanto más podía. Sí, o sea, era tal el sufrimiento de Luisa que hasta en que acumulaba un cierto como resentimiento, enojo por estos sufrimientos. Eh, eh, y el Señor cuando veía eso, él como que no me ponía atención, dice Elisa, o no decía nada más. Eh, y también decía al final, pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. O sea, Luisa quería obedecer siempre, pero se le hacía muchas veces como imposible. Era una lucha interna de Luisa en su interior, ¿no? Que ella quería obedecer, pero se le hacía muy difícil poder obedecer, eh, aceptar estos sufrimientos que el Señor permitía. Sí, ¿qué le parece, hermano? A mí me toca esas partes, estas partes que ella menciona acerca de la obediencia y ella dice que para el Señor la obediencia es agradable virtud. Y yo me preguntaba, ¿verdad? Para que realmente yo pueda ser agradable al Señor, tengo que tener ese don, esa virtud de ser obediente. Y hay veces que a nosotros nos sucede eso, el ser desobedientes es una forma de no aceptar la voluntad de Dios. El no aceptar que somos desobedientes muchas veces nos causa mucha pena y dolor, como a Luisa, porque cuando nosotros empezamos a caer en esa gran virtud de la obediencia, empezamos a valorarla completamente como lo que es la obediencia a Dios, porque muchas veces nuestra idea es de obedecer a la humanidad, a los hombres, y en realidad
el Señor habla aquí de la obediencia a Él, a su voluntad divina. Y los sacerdotes en realidad estaban ayudando a Luisa, a- estaban ayudándola ella a darse cuenta que había sido caprichosa y desobediente, porque ella cree que todas esas ideas que al principio leímos hoy, es que era porque ellos tenían esa opinión de ella que era caprichosa, desobediente y todo, y por eso lo sentía como guerra, pero no era ninguna guerra. Ellos también estaban siendo usados por el Señor en su voluntad divina para ayudarla a ella a darse cuenta de esa desobediencia que ella tenía y lo caprichosa que era. Y cuando Luisa se empezó a dar cuenta lo caprichosa que era y que era desobediente, es cuando el Señor actuó grandemente. Y vamos a ver en qué forma le fue mostrando que los sacerdotes realmente eran instrumentos de él. Sí. Entonces, aquí continúa en el número 133 y dice, en este periodo de tiempo, recuerdo que hubo una epidemia de cólera, que un día que pedía a mi buen Jesús quisiera cesar ese flagelo, él me dijo, te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. O sea, Luisa le estaba pidiendo eh, que detuviera esa epidemia. Si se acuerdan que no hace mucho tuvimos la gran epidemia del COVID, por ejemplo. Bueno, esto era algo así ahí en las tierras de Luisa, en Italia, del cólera, ¿no? Que causa un gran, creo, problema estomacal, fiebre, y que era grave en ese tiempo, ¿sí? Eh, y el Señor le dice, te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. Y Luisa le dice, yo le dije, Señor, no, no puedo. Tú sabes cómo tú sabes cómo lo piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Solo así estaría dispuesta a aceptar todo. Y aquí le da una enseñanza muy hermosa al Señor, le dice, y él me dijo, hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas, nos dice el Señor, eh, que me daban por su misma salvación. O sea, esas penas que le estaban haciendo sufrir los soldados romanos en la flagelación, al coronarlo con espinas, todo eso, eso mismo el Señor nos dice que lo estaba ofreciendo por esas mismas almas, por su salvación. Que Él no se detenía a pensar qué están pensando de mí estos soldados o los judíos, no, Él tenía su mirada fija en cumplir la voluntad del Padre y rescatarnos, traer la salvación a nosotros. Y eso es lo que le va enseñando a Luisa y a nosotros que debemos hacer en nuestras propias tribulaciones, sufrimientos. No empezar a poner la mirada en tal persona que me dijo esto, que no dijo esto, que piensa esto de mí, que me criticó. No, nada de eso, sino tener los ojos puestos en el Señor, nuestro Creador y no en las criaturas, y siguiendo su voluntad, ¿no? Ofreciendo todo, ¿cierto? Sí, él le dice a Luisa que él ofrecía en sus sufrimientos todo por esas personas mismas que lo criticaban. También ahí nos damos cuenta que le estaba dando una lección a Luisa, donde toda su opinión que también ella tenía referente a la que los sacerdotes tenían por ella, el Señor le está mostrando que deberían volcar todas esas críticas que ella sentía criticada por ellos, voltearlas para ellos mismos, para abogar por ellos mismos. Y esa es la razón por que nosotros todos, en lugar de criticar también los sacerdotes o criticar otras personas, mejor volquemos las oraciones al lado de ellos, para ellos.
en lugar de criticar, ¿verdad? Cierto, así es, No hermano. importa que sea sacerdotes, papa, obispo, lo que sea, hay que pedirle a Dios que nos ayude a transformar. Y aquí dice él enseguida, ¿qué es lo que dice? ¿Acaso te has olvidado lo que quiero de ti? Es la imitación de mi vida. ¿Cómo debemos imitar al Señor? La imitación de su Claro, vida. claro, quiere el Señor que le imitemos y que quiero que participes en todo lo que sufrí, ¿sí? Entonces, todo eso que nos pueda tocar sufrir a nosotros, a ustedes, hermanos y hermanas, es siempre nada comparado a todo lo que sufrió el Señor, ¿cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros también participemos, vivamos, experimentemos lo que Él sufrió por nosotros. Y así es el que lo vamos imitando, ¿no? Nos vamos como configurando, haciéndonos semejantes al Señor, eh, ¿cierto? Y dice el Señor, ¿no sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que debes ofrecerme es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Porque eso es lo que hacía el Señor. Él estaba ofreciéndose por los que lo estaban crucificando, orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, por los que lo flagelaron, por los discípulos que lo abandonaron o traicionaron, por los líderes religiosos de los judíos que lo llevaron a la condenación, por todos ellos el Señor que eran contrarios a Él, y que pensaban mal de Él, que no lo querían, el Señor estaba ofreciendo por ellos y también por nosotros, ¿sí? Porque por nosotros pecadores también el Señor estaba viviendo todo por cada uno de nosotros. Entonces Él nos enseña eso, que lo imitemos en eso, en tener la mirada en el Señor, en su voluntad y en ofrecer especialmente por esos que nos están rechazando, que nos están hiriendo, que nos han hecho sufrir. ¿Cierto, hermana? Sí. Hay veces que suena fácil decirlo, pero cuando llega el momento se nos hace tan difícil hacerlo. Pero cuando me doy cuenta que aquí el Señor nos dice, no sabes qué es lo que yo quiero, solamente que seas imitador de mi vida. Y yo digo que eso es lo que más debemos de poner en el corazón de nosotros cuando somos humillados, criticados y tantas cosas. Hay que poner esas palabras del Señor. Solamente sé imitador de mi vida y también de los actos, porque no solamente en decir, sino en el hacer. Nosotros podemos llegar también en la voluntad divina de Dios a dejar que todo eso sea parte de nuestra existencia también. Sí, así es. Eh, y entonces ahora nos toca el punto 137. Yo quedé muda, dice Luisa. ¿Quién no va a quedar muda con todo eso que contesta el Señor? Yo quedé muda. No supe qué responderle. Acepté todo lo que el Señor quería y así hasta la tarde fui sorprendida por ese estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos y después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera. Paró la ¿Cierto? cólera. Claro, a través de los sufrimientos de Luisa, que vivió estos 3 días totalmente en ese estado de sufrimiento, como petrificada, cuando ella vuelve, eh, pareciera que ya no había cólera. Cesó. Cesó, el Señor usó ese sufrimiento como alma víctima de Luisa para detener esa epidemia que había, ¿no? Esta enfermedad. Sí, 3 días estuvo sufriendo. Después de esto me vino otra mortificación y fue la de tener que cambiar confesor, porque siendo el religioso fue llamado al convento. Yo estaba contenta con él y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad
permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en esas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimientos y venía. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera pegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena y él me dijo, no te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. ¿Continuó? Sí, Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así haré con los demás. ¿De que temes entonces, amada mía? Mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha y ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa y ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que me suceden en torno a ti y estando toda atenta solamente a mí. sí. Entonces, sí, el Señor le está enseñando a Luisa esta gran lección, porque Luisa dice que sufrió al saber que este confesor se iba a tener que ir. Dice, no porque estuviera pegada, o sea, los afectos, ¿no? Que, que estuviera como apegada con sus afectos a este sacerdote, pero dice, pero por la necesidad que tenía, sino porque a veces nos podemos apegar como con el cariño, con los afectos a las personas, em, y en el seguir la voluntad del Señor es importante estar, no apegarse, sino solamente estar apegado al Señor, ¿sí? A su voluntad. Eh, y Luisa nos comparte que ella realmente no se sentía pegada así como por los afectos, por el cariño a este sacerdote, sino, pero que sí sentía la necesidad que tenía del sacerdote para que orara por ella, le bendijera y pudiera salir de ese estado de sufrimiento, que pudiera volver a como a estar consciente y a, y a tomar un poco de líquido, cosas así. Entonces nos va compartiendo eso Luisa. Y entonces aquí es cuando el Señor le da esta enseñanza de que yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece, ¿sí? Enseñándole a Luisa y a todos nosotros que son solo instrumentos. Los sacerdotes son nosotros, o cualquier persona que nos pueda hacer un bien, son solo instrumentos de Dios y que todo el bien nos viene de Dios. Y que así como Dios nos ha hecho llegar un bien, por ejemplo, una gran ayuda espiritual, por ejemplo, a través de un cierto sacerdote o de una cierta persona en nuestras vidas, Él puede usar a otra persona también para darnos ese mismo bien, otro bien, ¿sí? Entonces, el Señor nos enseña que no nos apeguemos al instrumento, sino al Señor que usa el instrumento, ¿sí? Que todo el bien viene de Él, le enseñaba el Señor a Luisa y a nosotros, ¿sí? Entonces, que no tema, que no tenga miedo, porque así como usó a ese sacerdote para ayudarla, Él usará al próximo sacerdote que ponga en su camino, ¿sí? Eh, sí, hermano. Eh, a mí me recordaba cuando le dijo el Señor, que le dijo, no te fijes por esto, yo soy el dueño de los corazones y puedo
moverlos como a mí me parece y me place. Eso lo dijo muy claramente el Señor a Luisa. Él es el dueño de los corazones y los mueve como Él le place. Entonces me recordaba cuando todos los sacerdotes los mueven. Si se dan cuenta, hermano y hermana que me escuchan, siempre los mueven de parroquias, los mueven cada 4 años, cada sí, la mayoría son movidos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos porque se portó mal, porque hizo mal, porque esto, por lo otro. Y nosotros hacemos las mismas asunciones de lo que hablamos anteriormente en esta lectura, de que estamos diciendo cosas que son, y en realidad no, porque nos damos cuenta, como dice el Señor, yo soy el dueño de los corazones de los sacerdotes. Yo los muevo como a mí me place, a donde Él quiere. Y yo pienso que tu hermano, si me escuchas, si eres sacerdote como Padre Mario, de verdad, el Señor es el que lo mueve, Padre Mario. El Señor es el que lo mueve del lugar. Y así nos mueve el Señor a todas las personas, pero en especial Él está hablando aquí de los sacerdotes, los mueve como a Él le place. Y a veces los apegos de Luisa que habla ahí que no estaba pegada al sacerdote, la gente sí se apega al sacerdote y porque le ayudó, porque predicaba bien, porque oraba bien y todo eso, pero aquí el Señor especifica claramente que no debe ser así, sino que es el Señor en ellos obrante, el que está haciendo, los está utilizando como instrumentos. Y también, padre, me tocaba la parte cuando dice que le dice a ella que tenga, que si no está atenta y no se pone fija su mirada en él, entonces ella no va a estar lista para seguir el influjo de la gracia. Mm. El influjo de la gracia, ¿qué quiere decir esto, Padre Mario? ¿Nos puede contar, explicar un poquito qué quiere decir esto el Señor cuando es el influjo de la gracia? ¿Qué Sí, impedimento puede haber que nosotros estemos apegados a alguien, aunque sea sacerdote? claro, porque cuando nosotros tenemos el corazón apegado a las criaturas, que las criaturas pueden ser sacerdotes, familiares, cosas materiales, una ubicación en tal casa, en tal lugar, y no quiero irme de ese lugar. Todas estas cosas en las que podemos apegar el corazón hacen que lo cerremos a la torrente de gracias que el Señor tiene para nosotros cuando estamos libres para seguirlo, cuando realmente tenemos el corazón puesto en Él y estamos con la actitud de Señor, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, como oraba nuestro Señor y nuestra Madre Santísima, ¿sí? Entonces es muy importante ese desapego y no estar como dice el Señor, no tener la mirada puesta en las criaturas o en esto, en estas otras cosas del mundo, sino en el Señor. Eso hace realmente que la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo pueda realmente fluir en nosotros, en nuestra alma y, y guiarnos, renovarnos, ¿sí? A eso se refiere con el influjo de la gracia. Eh, le decía, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el Ujú. influjo de la gracia. Cuando tengas tu mirada puesta a la derecha, ahora a la izquierda, eh, eso se refiere el Señor a esto, a estos apegos, a estar como apegado en las cosas materiales, las personas y todas estas cosas, o los sufrimientos, la persona que me hizo sufrir o que me hizo mal. Y, y, cuando uno está poniendo la mirada en esas cosas, ya no dejas que el Señor fluya en ti con su gracia, con su espíritu. Entonces eso es lo que le va enseñando a la señora Luisa. Y vamos tropezando. Y- Entre más ponemos atención en lo que otros dicen, nos vamos tropezando, ¿verdad, claro, Padre? Vamos tropezando y vamos tropezando. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la mirada puesta en el Señor. claro. Y Y aquí, ¿verdad? se pueden crear resentimientos, como le estaba pasando a Luisa en su momento, dice el libro, que empieza a haber un resentimiento a tal persona. Y eso es porque se está poniendo la mirada en tal persona o en tal situación, en vez de tener la mirada puesta en nuestro Señor, en su cruz, en nuestra Por madre. eso le pide al Señor que esté atenta solamente a mí, le Claro, dice. Y así nosotros, hermanos, hay que estar atentos en el Señor. Ya no hay que mirar todo eso que vemos afuera y que lo vemos continuamente en el mundo, a los que nos rodean.
Vamos a continuar en esta parte, dice en el 140. Después de estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrir por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue como cambié confesor. Así fue como cambié confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que casi como deberían llevar un daño a nuestras almas para nuestro mayor bien y para su gloria. Así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese momento no había dicho nada a ninguno, porque me dijeran no lo lograba. Más bien, más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿cierto? Entonces, sí, qué hermoso como el Señor le enseña a Luisa. Em, bueno, primero, cómo dice Luisa Ah, el fruto que tuvo estas palabras del Señor, ¿no? Cuando le enseñó a solo poner la mirada en Él, y Luisa le obedeció y lo hizo, ella dice, adquirió. adquirió una fuerza que no conocía Luisa, que poco o Ajá. nada sufrí porque se fuera este confesor. Muy distinto de cómo se sentía antes, porque puso la mirada, como le decía el Señor, en Él, no en el sacerdote, no en las personas, ¿sí? Ya no le importó. Que no le importó, porque tenía puesto el corazón, la mirada en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y vamos también a adquirir esa fuerza para seguir al Señor donde Él nos lleve, sin importar las dificultades que hayan. Eh, y por eso después dice, sea siempre bendito el Señor que se sirve esos mismos caminos que a nosotros nos parecen Sí. contrarios o que nos van a llevar daño a nuestra alma. ¿No? Cosas que nos pueden parecer que van a ser negativas para nosotros, que nos va a hacer daño, que se nos va tal sacerdote muy querido o tal persona muy querida de nuestra familia, tal vez que se muere o que se va a otro país o que se perdió el trabajo muy querido y parece que todo es para daño propio, pero dice Luisa que sea siempre bendito que esos caminos que parecerían que eran contrarios eh, son para nuestro mayor bien y para la gloria de Dios. Y lo experimentó, ella lo vio, porque este sacerdote incluso que le tenía ya mucho afecto y todo, que se lo llevó, pero incluso con ese, ella no era capaz de abrir su interior. Ella quería, pero sentía que no podía hablar de lo que pasaba en el interior de su alma. En cambio, cuando el Señor trajo este nuevo sacerdote, que era el que había tenido de cuando niña, entonces sí pudo empezar a abrir toda su alma. Entonces Dios sabe lo que nos conviene, ¿sí? Y yo me voy a pensar, Padre Mario, lo perfecto que es nuestro Dios. Cómo le viene a traer al sacerdote que la conocía desde niña. ¿Para qué? Para empezar a revivir toda esa parte de niña en Luisa y para poder hacer su voluntad desde entonces, continuarla haciendo sin que no hubiera nada que ella no entendiera de sí misma. Y Cierto. es tan hermoso que el Señor se vale de tantas cosas hermosas como tenía que ser que fuera el que la confesaba de niña. Si estamos en el tiempo del 2025, para nosotras que nos traigan un sacerdote cuando éramos niñas, creo que sería un poco contradictorio. ¿Y a qué se debe? Porque tendrías que recordar el pasado y traer en un presente que estás viviendo ahorita. Ya para muchos puede ser algo contradictorio, como las contradicciones que Luisa nos está explicando en esta lectura del día de hoy, pero nos damos cuenta que el Señor se vale de todo perfectamente para ayudar al alma de Luisa y al alma de nosotros. ¿Verdad, Padre Mario? Así es, sí.
muy cierto. Y así le continúa diciendo Luisa, así sucedió que comencé a abrirle a él mi alma, porque hasta ese Ujú. momento no había dicho nada a ninguno, por cuanto me dijeran no lo lograba. Más bien, más impotente me veía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía al solo pensar en decir estas cosas, que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿Sí? Eso muestra la humildad de Luisa, de que aún normalmente los pecados feos más graves muy cuesta decirlo, porque es mucha humillación. Pero a Luisa le era más fácil decir eso que decir como las gracias que Dios le había dado en su interior, de verlo, de dialogar con él, de recibir sus sufrimientos, los sufrimientos del Señor en ella. Todo eso le costaba mucho porque no que le daba vergüenza, como sentía que no era digna de eso. Y también hay que ver que a través de la edad se van acumulando los pecadillos. Luisa era su confesor de niña, cuando en la niñez hay inocencia todavía en todos nosotros, los seres humanos. Pero ya después de unos ciertos años que encuentra el mismo confesor, estos pecados han ido acrecentándose, han ido siendo diferentes pecados. Por eso le da tanto terror el tener que confesarse con él mismo y ahora decirle en qué condición, en qué estado se encuentra su alma en una lucha de contra el pecado. Pero es hermoso porque vemos que aquí el Señor tenía su propósito y así también en nosotros. Los pecados cuando eras niño y niña son diferentes que ahora. Entre más viejo es el hombre o la mujer, vamos teniendo otros pecados más horrorosos que nos da horror presentarlos también. Sí, cierto, cierto, Así, así por es. eso nos horrorizamos igual que Luisa, ¿verdad? Sí. Y termina este punto diciendo 140 de donde procedía esto no sé decirlo. Por parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar, tomaba cuidado detallado de mi alma, tenía la mirada en todo para que se pudiera caminar derecho. Por parte mía tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos cómo pensaba el confesor, pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. O sea, algo que Dios permitió, dice Luisa, ¿no? Que eso que ella, aunque quería decir todo lo que le pasaba interiormente, pero sentía que no Que no. podía. Y entonces ella cree que realmente fue algo que Dios permitió. Y así fue, sin duda, fue algo que Dios permitió. Porque Dios tiene sus tiempos. Y se ve que Dios tenía reservado que pudiera hablar ella de lo que le pasaba con este otro sacerdote de su infancia, ¿no? Entonces Dios sabe, tiene un momento para cada cosa, para nuestro bien. Y me encanta porque dice que cuando tenía ese sacerdote, tenía la mirada puesta para que ella pudiera caminar derecho. O sea, tenía ciertamente una guía. Sí. Y esa guía de que endereza su alma a caminar derecho, esa es la que todos necesitamos. Por eso cada uno de ustedes, como yo, todos necesitamos un guía espiritual, ¿verdad, Padre Mario? ¿Puede decirnos unos minutos en qué consiste el guía espiritual? Bueno, el director espiritual es el Espiritual. sacerdote, sí, director espiritual es el sacerdote que va guiando al alma. Ayuda mucho que sea el sacerdote, idealmente con que uno se confiesa, porque así va conociendo bien al alma y el sacerdote es instrumento de Dios para ir conociendo como sus dificultades, los pecados con que está luchando el alma, con que tropieza, para ayudarla a superarlos. También ve las virtudes de esa alma o lo que Dios está haciendo en esa alma, lo que Dios está, el plan que Dios tiene en esa alma. Entonces el sacerdote trata de ayudar que esa alma pueda seguir ese plan. O sea, la ayuda a que se vaya imitando más al Señor, santificando, que vaya creciendo en su fe, en su oración, en el amor por la Eucaristía, por la Virgen, por la confesión. Entonces, todo eso es la guía que Dios va realizando a través de el sacerdote que va dirigiendo esa alma. Puede ser un director espiritual
o el confesor, el sacerdote con que se confiesa esa alma. Y una pregunta por último para terminar el día de hoy. ¿Usted qué aconseja acerca del mito, se podría decir, de nosotros, las personas que siempre decimos, yo me voy a confesar con aquel porque aquel no lo conozco, con aquel sacerdote que no conocen, y siempre se busca un sacerdote que no se conoce? Es equivocado. Debemos de confesarnos con el que conocemos, no con el que no conocemos. Esa es una regla divina, ¿verdad, Padre? Sí, cierto. Los santos dicen que debiera uno idealmente confesarse con el sacerdote que a uno ya le conoce. Porque claro, es como ir al médico. No vas al médico que no conoce. Es mucho mejor que te mantengas fiel con el mismo médico que ya conoce tus, tus enfermedades, tus dificultades, porque él ya conoce todo tu historial y te va a poder ayudar mucho mejor. Así en lo espiritual es con el sacerdote. Sacerdote que ya va conociendo tu alma, vas a saber mucho mejor con la guía del Espíritu Santo cómo ir guiando, ayudando a esa alma. No uno que no lo conoce, es más fácil que se equivoque, que no sepa darle realmente lo que necesita esa alma. El consejo. Un consejo. Como dicen en México, ya sé que sepa el pie del que cojeas. Es importante que sepa ya, Eso, ¿verdad? sí, así es. Y vamos a despedirnos. Sí, Se terminó el tiempo. cierto. Entonces, hermana, ¿por qué no hace una oración en la alianza dando gracias a Dios? Eh, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en tu divina voluntad, Señor, te damos gracias por este momento que nos permitiste hablar de ti, Señor, de lo que tú muestras a Luisa y también nos lo muestras a nosotros, para que podamos vivir en tu voluntad divina y dejar que tú seas el que viva en nosotros y reine por siempre la divina voluntad aquí en la tierra como ya reina en el cielo. Amén. Amén. Y en la divina voluntad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hasta el Fiat. próximo, Fiat, hasta el próximo programa. Bendiciones. Oren por nosotros y nosotros oramos por ustedes. Amén. En la dianta y rezando por la iglesia y elección del próximo Papa. Fiat. Fiat.